7:04. Conforme anunció Fernando Villavicencio, el portal La Fuente publicó la lista de asambleístas de Alianza País en Manabí que habrían estado a cargo de la administración o control de hospitales de esa provincia, y a cambio de qué es lo que ahora las autoridades tendrán que confirmar, si así aseguraban en la asamblea su lealtad al gobierno. María Paula Romo, ministra de Gobierno, gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre lo que está ocurriendo con estas denuncias que surgen en hospitales públicos, las acusaciones a asambleístas que estarían inmiscuidos en ese reparto. Eso fue lo que nos dijo ayer la asambleísta PSC, Cristina Reyes. Escuchemos. Y no hay corrupto sin corruptor, y no hay reparto sin repartidor o sin repartidora. ¿Quién es la ministra de la política? ¿Quién reparte a los hospitales a las mafias de este país? ¿Quién ha manejado los hilos perniciosamente durante las votaciones, sobre todo las votaciones en temas tributarios, que el país ha conocido cómo han sido opacas, han sido tras cámaras, que no han sido de manera transparente? Y ahí es como dice el doctor Pancho Huerta, ¿quiénes les entregaron a estos funcionarios o a estos asambleístas o sus familiares estos hospitales? Las cigüeñas. Lo compraron en un hospital, se lo encontraron en el piso, se sacaron la lotería. No, fueron cargos otorgados. Si no es usted, ministra, entonces ¿quién? Stephanie, buenos días nuevamente. Las investigaciones tienen que llegar también a descubrir eso, tienen que llegar a descubrir si es que hay alguna vinculación con otras autoridades, si es que es una red que viene desde el lado de los proveedores, no solamente de los administradores. Este tema también es muy importante, pero le puedo decir y lo puedo repetir como lo he dicho tajantemente, alrededor de acuerdos políticos, permitir ilegalidades o pactar sobre una ilegalidad, eso no es verdad, no ha sucedido. Jamás ha sido de esa manera, y permítame solamente remitirme pruebas. Si fuera de alguna manera cierto que así se construyó una mayoría en la Asamblea Nacional, no habríamos perdido la importante ley económica urgente luego de la crisis de octubre, o muchos casos que en el tema fiscalización han salido de manera contraria a lo que nosotros queremos, o tendríamos una asamblea con una mayoría que hace, según ciertas declaraciones, según algunos legisladores quieren tratar de hacerlo ver, una mayoría que hace lo que el gobierno quiere. Eso no es cierto, no es la realidad, y que cada persona, si ha cometido una ilegalidad, responda por sus actos. Pero yo le puedo decir tajantemente que ni yo lo he hecho, ni el presidente Moreno habría permitido una negociación en esos términos de ninguna manera. Lo que pasa es que ya no es un rumor, ya hay un asambleísta detenido, hay un asesor detenido, hay acusaciones concretas de la fiscal Salazar de que un asambleísta era parte de una estructura criminal. Y añado yo, para que esa organización pueda funcionar, Mendoza tenía poder para decidir cómo, con quién se manejaba la contratación pública. Alguien le tenía que dar ese poder, que es político. Entonces, si son ustedes quienes gobiernan, son los primeros en tener que aclarar quién le dio a Mendoza ese poder. Por supuesto, y como somos los primeros en tener que aclarar, también es importante repetir cuantas veces sea necesario que esa denuncia fue impulsada por nosotros. Estamos hablando en particular de la construcción de obra pública en Manabí, y estamos hablando del caso del hospital de Pedernales, que meses antes había sido cancelado, había sido dado de baja el concurso porque se presentaron garantías falsas para la construcción del hospital. ¿Quién descubrió esas garantías falsas? La entonces Secretaría Anticorrupción. El Ejecutivo paró ese contrato. Luego se otorgó el contrato a un consorcio conformado por empresas y ciudadanos de Pedernales. Mantuvimos la vigilancia sobre ese contrato, y esa investigación lamentablemente llevó a un legislador. Pero lo que yo he sido siempre clara, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el vicepresidente, la diferencia es que si aquí encontramos a alguien afín al gobierno, cercano al gobierno, que está vinculado, no se tapa, no se esconde, las investigaciones siguen, y en este caso ha terminado con varios funcionarios detenidos, también algunos privados, y también habrá que llegar al fondo de este asunto. Pero esta investigación y esa denuncia empezó por nosotros, no con nosotros el problema, no con nosotros una alianza para delinquir,
sino la denuncia partió de nosotros, Stephanie, algo que corroboran las investigaciones y la propia Fiscalía podría responder. Porque el problema en sí, las estructuras, las mafias de la corrupción vienen trabajando desde hace años. Es la Fiscalía la que está hablando ahora de un reparto de las instituciones del Estado, pero son también investigaciones periodísticas las que ahora denuncian que ese reparto podría estar ligado a un pacto en la Asamblea a cambio de votos. Esto fue lo que dijo también la asambleísta Reyes al referirse en cambio a su caso. Juicio político, eso se quedará encajonado. Pero de allí usted sabe, Steffi, que esto va a un proceso, va a la Comisión de Fiscalización. Oh sorpresa, el señor Mendoza, que manejaba la Comisión de Fiscalización y archiva, es uno de los votos decisivos para archivar el juicio político contra Romo, que llevó adelante el asambleísta Roberto Gómez y Lourdes Cuestas, que fueron perseguidos durante todo ese tiempo. Al día siguiente del archivo recibe cuotas políticas en Manabí. ¿Usted o alguien del gobierno negoció para que no proceda un juicio político en su contra en la Asamblea? No, Stephanie, de ninguna manera. De hecho, para hablar de los juicios políticos, hemos perdido 3 de 4. ¿A qué me refiero cuando le digo hemos perdido? Había el juicio político contra la ex canciller María Fernández Pinoza. En ese caso, la Asamblea la salvó, una posición contraria a la posición que nosotros habíamos tenido. En el caso de la ministra Verónica Espinosa, que nosotros creíamos que no debía ser destituida ni censurada, la Asamblea censuró y la destituyó. En el caso del juicio político de la señora Diana Tamaín, que nuestra posición era que el juicio vaya al Pleno para que se puedan aclarar las cosas que estaban pendientes, la Asamblea tuvo una posición distinta y ese tema se quedó en la comisión. En mi caso era un juicio político absurdo, como no solamente los legisladores de las distintas bancadas lo dijeron, sino que también, Stephanie, siendo la ministra de la Política, tengo el respaldo de algunos sectores políticos con los que hicimos un acuerdo político, programático, público, de 10 puntos, en los que a veces tenemos coincidencias y a veces no, con los que a veces aprobamos leyes, con los que a veces no. Pero las investigaciones tienen que seguir adelante para que no quede ninguna duda. Yo soy la más interesada en que no quede ninguna duda. El gobierno es el más interesado y además, ojo, miremos que las investigaciones, lamentablemente, a propósito de la emergencia, han alcanzado los más distintos niveles de gobierno, que no hay nadie que pueda aquí decir tal persona o tal organización es exclusivamente la que está vinculada en algún problema de corrupción. Por eso cada persona tiene que explicar ante la justicia su participación, pero tenemos a todos los niveles de gobierno. La asambleísta Reyes se refería específicamente a su caso. Ella decía que cuando hubo intentos de juicio político en su contra, Mendoza estaba en la Comisión de Fiscalización, que ahí se pudieron bloquear, que luego él recibió el poder para manejar los hospitales en Manabí o instituciones públicas en Manabí. Son acusaciones graves en su contra, ministra. Son acusaciones graves y por eso yo le he dicho que si tiene pruebas las presente, y algunas pruebas no son tan complicadas, Stephanie. Simplemente habría que cruzar las fechas en las que las personas, por ejemplo, de los hospitales han sido designadas, y eso se puede hacer a nivel nacional, elaborar una línea de tiempo. También se puede, por supuesto, mirar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la propia Asamblea y cuántas veces el gobierno no ha podido pasar sus leyes. No se puede tratar un tema delicado a la ligera y no se puede tratar un tema tan delicado desprestigiando las acciones que se están llevando a cabo en este momento y que estamos enfrentando desde el Ejecutivo, Stephanie. No puede ser que la defensa de algunos acusados sea ahora acusar en lugar de explicar lo que tienen que explicar. Como le he dicho y como lo he dicho varias veces, tengo la certeza y lo discutir, lo podrían conversar con cualquiera de los sectores políticos con los que trato a diario, porque ese es mi trabajo. Soy la ministra encargada de la política. Hablo con legisladores, hablo con asambleístas, hablo con alcaldes, hablo con representantes de otros poderes del Estado, en el marco de la ley y de la Constitución. Bueno, ahí justamente hablar y la negociación involucra un cargo o un contrato. En ningún caso, y eso se lo puedo decir con certeza. A eso iba, la negociación parlamentaria es legítima y ocurre en todas partes, pero ¿con qué se negocia es la diferencia? Si es que ha habido a cambio de votos, pon a tu gente en tal cargo, y si ahí ese funcionario luego se dedicó a entregar contratos a dedo a un mismo grupo de proveedores con sobreprecios. Hoy no hay camas en hospitales en Quito con la crisis de esta pandemia, mientras se firmaban contratos con sobreprecios por millones de dólares que hoy muchos servirían para esta emergencia. Entonces, ese cuadro en sí es responsabilidad
responsabilidad solo de aquel funcionario corrupto, de ese proveedor, pero el que recibió el pago, o de quien tiene la autoridad para ponerlo o sacarlo de ahí? Por supuesto que hay que buscar las últimas responsabilidades, las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas. En Quito, y aprovecho a propósito de su comentario para decirlo, en 3 meses, en estos 90 días, hemos multiplicado la cantidad de camas para hospitalización intermedia y para UCI por 300%. Estuve presente ayer en el reporte que le hacía el ministro de Salud al presidente de la República. Pero por supuesto, un sobreprecio, $1 que se haya llevado a alguien que no sea el fruto de su trabajo, tiene que ser investigado. Pero de ahí a esta generalización, de ahí a que algunos sectores o algunos legisladores pretendan construir su campaña política sobre rumores o pretendan sobre este tema desprestigiar un trabajo que se ha hecho en la Asamblea, desprestigiar un trabajo que se ha hecho de recuperación democrática y el trabajo que hoy se está haciendo de perseguir a estas mafias. Stephanie, hoy mismo seguimos llevando adelante con la conducción de la Fiscalía General del Estado varios allanamientos en la provincia del Guayas que están vinculados a esta misma investigación. Somos los más interesados en que se aclare y es muy importante que no se permita construir sobre rumores este tipo de afectaciones. Hay que llegar a la verdad, sobre todo que la justicia lo haga. Yo creo que confiamos en que lo va a hacer de manera independiente. Sobre todo porque esas contrataciones, esos sobreprecios, las contrataciones que se daban a dedo bajo régimen especial, sin concurso, siguieron ocurriendo también en estos años, los años de su gobierno. Es cierto que hecha la ley está hecha la trampa, que el que quiere robar, roba. Pero por lo menos si ya se vio cómo así robaron antes, se ponen las trabas en la ley, en el sistema de contratación, lo quieren hacer ahora, pero ahí siguieron esos contratos con las modalidades hechas perfectamente para poder eludir los controles. El caso de Daniel Salcedo, por ejemplo, involucrado ahora en la corrupción de los hospitales. Esto fue lo que nos recordó Fernando Villavicencio. Los trabajos de investigación periodística que nosotros presentamos desde hace 2 años, uno de ellos se basa en un informe de inteligencia que tengo aquí en mis manos. En ese informe de inteligencia, que entiendo inteligencia le entrega al gobierno, al presidente Moreno, en ese informe de inteligencia del año 2018 aparece la figura de Daniel Salcedo Bonilla, del señor Maracita, que hoy está en Estados Unidos gozando de las mieles. Pero mira, el señor Salcedo, ¿cuándo constituyó su primera empresa? El año 2009. Estaban al tanto de esto, ministra, que hoy este hombre, que de no caerse la avioneta, por cierto, ya estaría a buen recaudo, ya aparecía en informes desde el 2018 de inteligencia. ¿Qué se hizo con eso? Stephanie, no conozco que haya existido ningún informe de inteligencia sobre este tema. Después de las declaraciones que yo también escuché del señor Villavicencio, estoy preguntando exactamente cuál fue el trámite, si es que ese informe existe, pero lo que sí le puedo decir es que sobre el tema de los hospitales en Guayas existe una denuncia que se ha investigado en los últimos 9 meses. Existe una denuncia de hace 9 meses presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción, presentada en conjunto con el entonces presidente del directorio del IES. En el caso del tema Pedernales, esta es la segunda investigación, porque en la primera también descubrimos que se intentaba cometer irregularidades con ese contrato. Y también quiero darle algunos datos adicionales. En el caso del IES, en el año 2018 se pagaron 128 millones a través de convenios de pago. En el año 2019 se pagaron 7 millones a través de convenios de pago porque ya estábamos trabajando para controlar esos espacios o esos resquicios en donde se puede dar la corrupción. En el caso del SECOP, permítame también hacerle un comentario y ofrecerle unos datos. En el año 2013, el SECOP ejecutó 540 millones de dólares, 540 millones de dólares en obras. En el 14, 509, en el 15, 397, en el 2016, 490 y en el año 2019, 99, porque ya estábamos solamente cerrando obras pendientes para eliminar todos estos espacios dedicados exclusivamente a contratación pública y que podrían convertirse en un problema en términos de vigilar los
contratos, como lo hemos visto en este caso. Entonces, hemos estado trabajando, por supuesto que 3 años resultan insuficientes para controlar, para contener a quienes han estado acostumbrados a lucrar de los contratos públicos, aparentemente durante más de una década. Los contratos del propio señor Salcedo nos llevan hasta el año 2012, 2013, 2014, en una contratación con la gobernación, con otros ministerios, pero sí, de hecho estaba involucrado y estaba a cargo de la empresa cuando trajeron a Raúl Di Blasio los contratos por más de $1,5 millones, que por cierto fueron observados por Contraloría, pero de ahí en Fiscalía se quedaron, no pasó nada y siguió siendo proveedor con otras compañías, no se hizo nada al respecto. Ahora, ministra, surgen nuevas denuncias que la campaña del sí, de la consulta popular, fue financiado con aportes de instituciones públicas, es decir, con dinero de los ecuatorianos. El presidente Moreno ya respondió, dijo que él no iba a permitir deslegitimar la consulta y que va a solicitar de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, dijo que si se llegara a comprobar que gerentes de empresas públicas entregaron fondos para esa campaña, pues tendrían que responder ante la justicia, pero que el presidente no es parte de eso, ni estuvo ni podría estar al tanto. Pero es lo mismo que decía el expresidente Correa en el caso Arroz Verde, que recibían aportes y él pues no estaba ni enterado. ¿Pueden no saber los mandatarios cómo se financian las campañas que ellos lideran? Stephanie, lo que usted propone en su pregunta es precisamente lo más grave de lo que hoy sucede, y es tratar de convertir en un símil o de convertir en un caso parecido esta denuncia periodística que ha sido publicada en los días del fin de semana con la gravísima estructura de corrupción continental que se destapó con el tema Odebrecht y con el tema de Arroz Verde o el caso Sobornos. Creo que lo primero es decir que no podemos tratar de convertirlo en lo mismo. En el caso Sobornos se ha descubierto una estructura manejada desde la presidencia, desde una asesoría del presidente de la República, con cuentas para financiamiento de campañas a cambio de contratos. Creo que lo más grave es tratar de convertir esto en un símil, porque o nos pone a todos en la misma situación, cosa que no es cierta, o subestima, minimiza la gravedad de las que hoy pesan contra gran parte del gobierno anterior. Pero en esto, Stephanie, me voy a ratificar en las declaraciones que ha hecho otros ministros, que ha hecho el secretario de la Presidencia y que el propio presidente ha dicho. Un desvío de recursos con cualquier objeto, un desvío ilegal de recursos, tendrá que ser sancionado. Pero primero habría que demostrarlo. Esto es muy importante. Primero habría que demostrarlo. Y eso es parte de lo que hoy podemos tener gracias a una justicia independiente. En algunos sentidos también tenemos quejas con algunos jueces, pero hoy la justicia está funcionando, y hoy está funcionando independientemente de que se trate de prefectos, de alcaldes o de altos cargos. Que la justicia lo diga, pero en este caso de ninguna manera se ha cometido un delito. Que las investigaciones nos ayuden a aclarar. Las respuestas de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día. 7:22. Tenemos que ir a una pausa y cuando